Amable usuario de Voz Actual, hoy me encanta darte una cordial bienvenida a una audición más de La vida en abundancia. Esta vez quiero que entremos a una historia importantísima que sucedió en Jerusalén para todo el mundo. Y me refiero al nacimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo. He titulado este tema La acción del Espíritu Santo al nacer la Iglesia de Jesucristo. ¿En qué consiste todo esto? Veamos. Los invito a abrir sus Biblias para que también la lean después en casa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí vamos a observar en el capítulo 2 que los apóstoles más otros discípulos, entre ellos la mamá del Señor Jesús, María, estaban reunidas unas 120 personas el día de Pentecostés, o sea, de la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. Cuando esa fiesta se celebraba, venían judíos de muchas naciones a donde habían ido a residir y venían a Jerusalén para participar de la fiesta de los tabernáculos. Así que eran muchísimos y de muchísimas naciones. Los apóstoles y los demás discípulos se reunieron para orar, estaban orando, y de repente un viento recio que soplaba fuertemente vino en el lugar donde ellos estaban y sucedió algo increíble. Se les veía como unas llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas que ninguno de ellos conocía, pero estaban hablando en una lengua guiados por el Espíritu Santo, que eran idiomas conocidos para otras personas. Cuando la multitud que estaba en Jerusalén oyeron el bullicio, el estruendo que había sucedido, vinieron hasta el lugar a ver qué había sucedido. Y encontraron a todos esos apóstoles y a todos esos creyentes hablando en lenguas diferentes, o sea, en idiomas distintos. Estos idiomas eran de las personas precisamente que habían venido de todas las naciones y los oyeron que glorificaban a Dios. Y llegó un momento cuando ellos comenzaron a pensar, algunos de ellos comenzaron a pensar que los apóstoles estaban borrachos, estaban ebrios y por eso estaban haciendo eso. Pero resulta que eran las 9 de la mañana y no estaban borrachos. Entonces Pedro se puso de pies, habló a la multitud. Cuando Pedro estaba hablando a la multitud, sucedió otra cosa grandísima. Fue cuando ellos se sintieron que eran redarguidos por la palabra y cuando ya no podían resistir más, le pidieron a Pedro y a los otros, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquella multitud comenzó a tomar en serio la palabra que el apóstol Pedro les predicaba. Con esto se estaba cumpliendo lo que enseñamos en la audición anterior, que el Espíritu Santo es indispensable para que una persona pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y era precisamente lo que ya estaba sucediendo este día cuando nace la iglesia del Señor Jesucristo en Jerusalén. En ese momento dice la Escritura que como 3,000 personas recibieron al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y la iglesia nació de esa manera
bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, bajo la gracia del Señor, y se convirtió al Señor esa multitud. Realmente a estas alturas yo los estoy invitando, como nunca antes, para que lean el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y van a tener muchos detalles que yo estoy omitiendo para que se den cuenta lo que es la obra de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la obra del Espíritu Santo, una obra poderosa al nacer la iglesia. Y de esta manera nace la iglesia del Señor Jesucristo y se establece en este mundo desde Jerusalén para todas las naciones. Y ese evangelio, esa predicación, esa enseñanza ha llegado a nosotros y ahora la estoy compartiendo contigo. De manera que te pido de corazón que prestes atención a esto. Es indispensable la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona para que pueda entender, ser iluminado por el Espíritu y pueda discernir espiritualmente el mensaje de amor, de gracia, de misericordia del Señor Jesús. Pedro le dice a ellos, arrepiéntanse. Y es lo que hoy día tenemos que hacer, reconocer nuestros pecados. Y para reconocer nuestros pecados, tiene que ser una obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que está escuchando la palabra. Y además de eso, debe arrepentirse de sus pecados y abrirle el corazón al Señor Jesús para recibirlo en su propia vida como Señor y Salvador. Recibirlo por la fe, recibirlo conforme a la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, entonces esa persona nace espiritualmente, nace de nuevo, nace de la palabra de Dios, nace del poder de Dios, de la gracia de Dios, y se convierte en un hijo o una hija de Dios. En uno de los estudios anteriores decíamos que era necesario creer y recibir al Señor Jesús para llegar a ser hijo de Dios. Quiere decir que si no haces esto, si tú no crees y si tú no recibes al Señor Jesucristo, no puedes llegar a ser un hijo de Dios. Y en otro de los estudios decíamos también que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Todo esto es algo que tú no puedes pasar por alto. Esto no es cualquier cosa, es una bendición de Dios, es una revelación de Dios, es algo que Dios está dándole a la humanidad para que hombres y mujeres podamos tener el medio único y verdadero que nos lleva a Dios en esta vida, para que cuando partamos de este mundo, las puertas del cielo estén abiertas para que seamos recibidos a la vida eterna por los siglos de los siglos. Esta es la razón por que hoy te comparto estas verdades, y todos los que predicamos el Evangelio lo hacemos con ese mismo propósito de invitar a la gente a recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Espero que lo hagas, porque si no lo haces, no podrás entrar en el reino de Dios. Y supongo que tú sí quieres entrar en el reino de Dios, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Que Dios te dé entendimiento, te ilumine y te ayude para que, como lo ha hecho el Espíritu Santo en la historia, lo haga también en tu vida. Que Dios te bendiga.